comienza la clase. Hoy tenemos a Ana Isabel Cajiao, que está aquí, como la podéis ver. El resto estáis con vuestras cámaras apagadas, pero imagino que estáis del otro lado de las pantallas. Y bueno, estamos hoy acá para hablar de la imagen intolerable, que es el título que lleva la clase de hoy. Y que a pesar de que sea un título, pues eso, que suena muy bien, es también el título de uno de los capítulos del Espectador Emancipado de Jacques Rancière, ¿no? Y vamos a hablar justamente de esas imágenes que nosotros como espectadores, ¿no?, pudiéramos considerar indeseables o cuanto menos innecesarias, pues porque tocan algún tipo de fibra emocional que nos hace percibirlas pues como eso. Difíciles de procesar. ¿No? Sí. Vamos a profundizar un poco en todos estos temas con Ana Isabel, que ya es historiadora del arte, doctora en Historia del Arte. Estudió en la Universidad degli Studi de Bologna, sí, y en Italia. Y después hicimos el máster juntas, por eso nos conocemos en Barcelona, en estudios avanzados en Historia del Arte. Y bueno, la he invitado pues porque no se me ocurría una persona mejor para hablar de estos temas, pues porque a ellos le dedicó ella la tesis doctoral, que lleva por título, tengo aquí la chuleta, aunque no sé si... Aquí está. El lugar de lo siniestro en la fotografía contemporánea, realidad y ficción, identidad y muerte. Y aunque siniestro sea una palabra que puede englobar varias de esas características pues con las que podemos sentirnos menos cómodos, yo recuerdo haberla escuchado durante largo tiempo, ¿no?, hablar de las pequeñas diferencias entre siniestro, inquietante, pues porque quizá en español tenemos menos palabras para referirnos a esta, o bueno, tenemos menos términos o terminología para referirnos a todo esto, pero los alemanes tienen distintas palabras para cada una de las diferentes connotaciones que puede adquirir el concepto de lo siniestro, ¿no? Y bueno, la clase de hoy de alguna manera retoma algo que empezamos a presentar hace 2 clases, si no voy mal, en la clase que dedicamos a la imagen, ¿no? Voy a compartir un momento mi pantalla para que veáis la imagen a la que me refiero. He sacado aquí algunas imágenes. Retomamos el tema de alguna manera en... Uy, esta imagen no es muy buena, pero bueno, o sea, no hay gran que ver. Os las voy a poner todas juntas, así tapo la pantalla y el desorden que hay en ella. Pero retomamos la historia en la obra de Alfredo Jard, que dedicaba a, bueno, una de las obras del principio de su carrera, que dedicaba a la masacre de los Tutsis, cuando pues, al principio de su carrera se desplaza a Ruanda como fotoperiodista, pero con una experiencia que después le va a determinar la manera en la que atiende su fotografía, pero también la manera en la que ha condicionado muchísimo su obra artística hasta el día de hoy, ¿no?, con todos los años que han pasado. Y le plantea justamente el problema de cómo representar este tipo de imágenes violentas para no contribuir a lo que muchas veces se ha llamado como este torrente, ¿no?, informativo de imágenes trágicas que al final acaban dejando esta sensación de impasividad en el espectador que a cierto momento, saturado por ese flujo, ¿no?, decide no dedicarles más, desentenderse de alguna manera emocionalmente de ese malestar, ¿no?, que llevan condicionadas. Entonces él presentaba estas fotografías que tomaba en diferentes ubicaciones, moviéndose por el país,
pues siguiendo los acontecimientos que tuvieron lugar, ¿no? En ese año del 94, y después decide presentar estas fotografías en cajas, ¿no? Que es lo que vemos aquí, que son cajas apiladas en 4 columnas, o aquí que componen casi que lo que pudiera aparecer casi como lapidarias, con estas inscripciones, ¿no? Porque lo que él decide es no dar la importancia a la imagen, sino al texto que las acompaña, ¿no? Y por cada una de ellas hace una descripción de la fotografía que contiene la caja. Y en esta, por ejemplo, que es una de esas descripciones, podemos hacernos una idea de los temas, ¿no? O digamos, podemos evocar de alguna manera esa imagen. En esta pone el lugar donde fue tomada, en este campo de refugiados de Rubavu, a 4 kilómetros al este de Gisenyi, Ruanda, el jueves 25 de agosto de 1994. ¿no? Y entonces la descripción de la fotografía que incluye esta caja dice, es el retrato de Innocent, 40 años, un doctor ruandés. Ah, no, espera, es más interesante esta otra, ya que no voy a contar, o sea, no vamos a leer todas, ¿no? Solamente esta. Porque bueno, en el caso anterior es un doctor que trabaja para Médicos Sin Fronteras, ¿no? Y entonces como que explica un poco la historia por la que él ha acabado dando servicio en ese hospital, ¿no? Pero en este caso es una imagen pues más cercana al tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Está tomada en la iglesia de Natarama, en Nyamata, Ruanda, a 40 kilómetros al sur de Kigali, un lunes 29 de agosto de 1994. ¿no? Entonces dice, esta fotografía enseña a Benjamin Musisi, de 50 años, Crouch Alone, no tengo muy claro qué signifique, en la puerta de la iglesia entre diferentes cuerpos bueno, o sea, apilados a la luz del día. 400 personas Tutsi, no, 400 hombres, mujeres y niños Tutsi habían buscado refugio en la iglesia, donde fueron asesinados durante la misa del domingo. Benjamin, que es la persona a la que fotografía, mira directamente a la cámara como si pudiera estar grabando lo que la cámara vio y pregunta, o sea, pide ser fotografiado entre los muertos. Quiere probar a sus amigos en Kampala, Uganda, que las atrocidades son reales y que él las ha visto, ¿no? Entonces, es interesante en este caso, además, más allá de la terrible vocación que una descripción así representa, ¿no? Incluso sería interesante como pensar eso, cuál es el impacto que la imagen o la palabra nos puede despertar, ¿no? Es también interesante la importancia que da al tema del testimonio, ¿no? De la persona que quiere testimoniar, y que en este capítulo de título La imagen intolerable, Rancière profundiza sobre esa cuestión, ¿no? Y no voy a decir nada más porque no quisiera pisar lo que pueda haber tenido preparado Ana Isabel, y más bien le cedo aquí la palabra, pero quería que de alguna manera relacionarais, ¿no? Que como ya hemos empezado en aquel caso solamente lo mencionamos porque estábamos en otro tipo de interés, ¿no? Estábamos hablando más bien de las imágenes y cómo la vida de las imágenes en este flujo, en este exceso, todas las características que pueden evocar, ¿no? Hoy nos vamos a profundizar en ese aspecto, digamos, de la imagen que no deseamos ver y que en cierta manera está muy relacionado también con con la próxima clase, en la que hablaremos de Instagram, y aunque no parezca ahora que tenga nada que ver, pues es, digamos, como todo lo contrario, ¿no? La imagen que queremos ver, ¿no? La imagen que queremos consumir respecto a la imagen que no queremos ver, que es de la que hablaremos hoy, ¿no? Entonces, así contextualizando la clase de hoy, termino de compartir mi pantalla y le doy la palabra a Ana Isabel para que nos cuente de los temas que digamos, le interesan y en los que lleva trabajando pues muchos años ya. Vale. Pues gracias, Patri. Hola, hola a todos. Efectivamente, en ese Patri no los veo, pero bueno, aquí estamos.
Sí, a ver, yo les hablaré un poco, pues, lo que decía Patricia, ¿no? O sea, tenemos distintas maneras desde el arte y desde la imagen, sobre todo desde la fotografía, de abordar todas estas temáticas que de todas maneras hacen parte de nuestra vida, pero que por distintos motivos tendemos a no querer ver, pues porque nos incomodan, porque nos hieren, porque nos cuestionan, porque todo el tiempo nos están poniendo a confrontarnos con situaciones que evidentemente no asociamos con el placer, con la diversión, con la satisfacción, sino que al contrario asociamos pues con dolor, con heridas y sobre todo como con el gran temor del ser humano que es la muerte. Entonces es una aproximación inevitable siempre a esta presencia que nos acompaña, que es la idea del morir, de la ausencia que ésta puede compartir, o sea, de experimentar nuestra propia muerte o igual de todos aquellos que nos rodean y de una realidad que nos construimos y que las imágenes nos destruyen constantemente. Por lo tanto, efectivamente, pues hemos decidido partir para hablar de esto, de este capítulo de Rancière y como de esta definición tan explícita de la imagen intolerable para cuestionarnos, como nos dice el mismo Rancière, de qué es lo que hace que una imagen sea intolerable. ¿Es la imagen que representa algo intolerable o es la imagen que se hace intolerable? O sea, de alguna manera como sucede con la violencia, que tal vez es la imagen más intolerable o más clara, que es una imagen que nos muestra violencia o es la imagen que es violenta hacia el espectador. ¿No? Entonces jugaremos un poco sobre este límite, pues indagaremos un poco más bien sobre este límite y sobre qué sentido tiene o por qué, por una parte, los artistas se sienten como fuertemente atraídos en representar este tipo de cosas y obligarnos a verlas, pero del mismo modo nosotros como espectadores estamos siempre tentados a querer ver este tipo de cosas. Entonces, yo abordaré el tema como desde una perspectiva bastante específica, que efectivamente pues es la que he ido desarrollando este tiempo, que es este concepto de lo siniestro, de lo que nos estaba hablando Patri, pero a él ya llegaré un poco después. La idea es como empezar a cuestionarnos cuántas tipologías o diferencias de imágenes intolerables podría haber y por lo tanto nosotros también como espectadores, con qué tipo de imágenes nos relacionamos de una manera más voluntaria, cuáles negamos, cuáles nos atraen y cuáles son las que al final nos confrontan constantemente con lo que decía, un poco con nuestros temores personales. Seguramente, no sé, aquí entre el público, si hay alguno que sea muy fan, por ejemplo, de las películas de terror, de suspenso, del horror, pero digamos, es una de esas maneras en las cuales en realidad nos estamos siempre acercando a la imagen intolerable. Y ahí también podemos abarcar desde un director clásico como Hitchcock, que nos juega todo el tiempo con la sensación sin que llegara a mostrarnos de manera muy explícita lo intolerable, como a la gran película de terror mainstreaming, que es en cambio terminamos salpicados de la sangre directamente, a un director como Lars von Trier, que en cambio nos juega entre nuestra perversidad psicológica y nuestra emoción, o Haneke, bueno, yo soy una gran fan. En todo caso, puedes navegar como entre este tipo de imágenes que sí que buscamos de forma voluntaria. O sea, es como el cine lo concebimos como un espacio en el que igual vas por deseo propio, porque te gusta, porque te atrae, porque puede ser un momento de relax, pero cuando se va a buscar estas imágenes de violencia en el cine, igual que las grandes películas de acción, en las que igual hay grandes masacres y estás viendo cómo vuelan los cuerpos y los ojos, o los videojuegos, o sea, en realidad estamos muy sumergidos constantemente en nuestra vida en imágenes intolerables. Lo que pasa es que hay algunas, como estas, que buscamos de forma voluntaria y otras frente a las cuales nos cuesta, en cambio, relacionarnos y tendemos a ignorar. Dentro de estas hay, digamos, también, pues como, digamos, podríamos armar dos grandes macroáreas, que es la de las imágenes intolerables dentro del mundo de la ficción, que entonces, como decía, son los videojuegos, son las series, son las películas, es el terror, el suspenso, y las imágenes intolerables en el mundo
de la realidad o el mundo documental. Y ahí pues nos encontramos con efectivamente la fotografía documental o los documentales en los que en cambio la intención de quien genera esto no es despertar nuestra fascinación hacia el terror o hacia la violencia, como ese aspecto que en realidad nos funciona de catarsis, de necesitamos vivir adrenalina y generárnosla de manera explícita con el beneplácito de saber que es una ficción, y por lo tanto me da igual que maten a 80 en la pantalla, tanto esto es ficción, sino aquellos que en cambio quieren decirnos esto no es ficción, esto es la realidad y piénsatelo a ver qué es lo que está sucediendo. Que un poco es lo que estabas hablando, Patri, de igual de este vídeo de Renzo Martins. Sin que él vaya a estas escenas de violencia, nos está cuestionando frente al final cuál es el límite y por qué en un caso está bien buscar el placer de la violencia y en otro está mal, ¿no? Entonces ahí tenemos como distintas tipologías de imagen en las que lo intolerable es el núcleo principal. Entonces, a partir de esta como macro introducción, sí que les voy a compartir pantalla para empezar como a mirar algunas cuestiones que además Rancière nos pone de forma muy explícita, preguntas que nos hace, que nos plantea de lo que les decía, pero sí vale, o sea, ¿por qué sí tiene sentido hablar de lo intolerable? ¿O qué derecho tienen los artistas a provocarnos y hablarnos de lo intolerable? O nosotros espectadores, ¿qué vamos a buscar cuando observamos estas imágenes? Y pues les presentaré a algunos artistas y les iré mostrando cómo es intolerable se puede abarcar desde una parte muy visceral hasta una parte muy sutil, pero que a veces puede resultar más efectiva, que es efectivamente aquello que podríamos como reunir o englobar en lo que es lo siniestro. Entonces, por acá veo que hay alguien que está escribiendo. Vale, sí. Alguien en sala de espera, no sé, pero por lo pronto les voy a compartir mi pantalla, si me dejan. O no, un momento. Llevas muchas más clases que yo de Zoom, pero sigues teniendo problemas compartiendo la pantalla. Es que en realidad Zoom tengo 0 clases porque siempre lo hago por otros. Lo tienes en el centro. Ya no, sí, es que le pongo compartir pantalla, pero esperaba que me saliera la opción de compartir una ventana. Puede ser que te tengan que, quizá Pamela tiene que permitírtelo, que sea algo como No, o sea, que no todo el mundo puede compartir su sí, pantalla. me permite, un momento, entonces, el desktop me pone como alerta, no se puede, un momento, efectivamente las cosas de la tecnología. A ver, que yo en mis clases logro compartir como una pantalla nada más, y en cambio acá veo que no me deja la pantalla, sino el todo o nada. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. O sea, puedes compartir básicamente o tu pantalla o algún documento que tengas ya abierto. Ya, es que ya lo tengo abierto, pero me dice aquí que tengo que darle permitirlo ya. Lo siento, pero me dice que tengo que cerrar y volver a abrir porque no me tal. Entonces tendré que salirme un segundo. Pido disculpas a todos para que me active la posibilidad de compartir la pantalla. Okay. Entonces, Okay. Sal. ahí voy a entrar. Está bueno. Ahora Pamela, estate atenta para volverla a dejar entrar. Oye, hoy estáis muchos, ¿no? Es decir, o llegáis algunos tarde y entonces al final ya casi, ya solamente quedan
los más rezagados, bueno, los más rezagados, los que tienen más aguante, o sea, siempre tenía como la sensación de que había como unos 5 en clase y en cambio hoy sois un montón hoy. 11. Vale, ¿Sí? vale, ya. En teoría tendría que haber funcionado. Perdón, disculpen la tecnología que hace sus cosas. Ya, ahora sí. Sí, ya. ¿La ves? Vale. Sí. Pues eso, entonces como estábamos diciendo, pues tenemos estas distintas posibilidades de imágenes intolerables en las cuales en realidad sí que me gustaría, antes de entrar un poco más en la teoría, como hacer énfasis sobre un aspecto que es la idea de esta diferencia o esta separación entre la ficción y la realidad. O sea, ese es un elemento que nos va a marcar de manera determinante la forma en que realmente nos relacionamos o no, o soportamos o no y aceptamos el ver y observar la imagen intolerable. Por ejemplo, es muy interesante ese ejemplo que tú quisiste retomar, Patri, del que ya habían hablado de Alfredo Yar, porque justamente mucho el núcleo de él es qué sentido tiene seguir viendo imágenes intolerables cuando gran parte de la crítica que hay frente a esto es esto no tiene ningún efecto. O sea, como espectadores nos hemos acostumbrado tanto a este nivel de violencia sobre la imagen que seguirla viendo simplemente es como un seguir arrullando o anestesiando nuestra imposibilidad de acción. Y en realidad ahí es un poco cuestionarnos qué tipología de imagen intolerable es realmente poco efectiva sobre nuestra reacción. Y en esta diferencia es muy importante el tema de la realidad y la ficción. Como les decía, una cosa es buscar la imagen intolerable dentro del ámbito de la ficción, siendo perfectamente conscientes que aquello que estamos viendo es ficticio, la película de terror, el videojuego, y otra cosa es pretender o esperar, como asumir que la aproximación que estamos haciendo a una imagen es una imagen de realidad. Y la fotografía es como la clave que nos lleva y nos permite navegar o llevar entre estos dos ámbitos de ficción o realidad. Por lo tanto, ¿qué vemos? O sea, ¿qué nos dice Rancière? Rancière nos dice, es la imagen de la realidad la que a su vez está bajo sospecha. Es decir, cuando nos encontramos frente a una imagen donde la violencia es explícita, donde vemos el cuerpo abierto, la sangre, el dolor, cuando esta imagen se presenta dentro de un ámbito de documental, que puede ser una fotografía de fotoperiodismo, un diario, diario de noticias, etcétera, tendemos a ignorar esa fotografía. O sea, pasamos página, no la quiero ver, muéstrame poco, mientras que, como decía, podríamos confrontarnos durante 2 horas con sangre que salta, o sea, un Tarantino, grande éxito, nos apasiona, pero no hay nada más violento que Tarantino y más intolerable que Tarantino, pero ese no lo disfrutamos durante 2 horas, un documental donde vemos cuerpos abiertos en dos, no podríamos soportarlo. Y él nos dice, esto es porque es la imagen de la realidad la que empieza a estar bajo sospecha. Uno juzga lo que ella muestra es demasiado real para ser propuesto en el mundo de la imagen. Nosotros necesitamos sentir que lo que vemos es ficticio para podernos relacionar con ello, independientemente de qué tan explícita sea la imagen. Es solo como la protección de la ficción lo que nos permite entrar en una relación tranquila con esta intolerabilidad. La imagen es declarada no apta para criticar la realidad, porque ella pertenece al mismo régimen de visibilidad que esa realidad. Es decir, cuando nos encontramos en una fotografía de periodismo, que efectivamente nos muestra el cuerpo muerto, abierto, como la descripción que hacías de la foto, o sea, como el texto que nos puede Alfredo Yar en esa imagen, no podemos relacionarnos con eso. O sea, si tenemos que ver el cuerpo muerto que nos está presentando, esto es una realidad y necesito testimoniarlo y quiero que lo veas y que constates su veracidad, el espectador de naturaleza lo va a rechazar. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para enfrentar esto?
sin que haya un rechazo por parte del espectador. ¿Y cómo hacemos para entrar en la violencia? No solo desde el placer de la ficción absoluta, sino para cuestionar aquello que efectivamente en nuestra sociedad pues no es que funcione tan bien y que de alguna manera no podemos seguir ignorando y evitando. En este sentido, Rancière nos dice que las imágenes del arte son un buen mecanismo, porque aunque no proporcionan armas para el combate, o sea, ningún artista va a salvar el mundo, ni va a intervenir, ni va a ser el gran salvador, las imágenes dentro del mundo del arte tienen una gran ventaja, y es el hecho que nos rompen esquemas y nos permiten hacer visible lo que no queremos ver. O sea, el artista logra finalmente, desde nuestra misma realidad, desde nuestros mismos esquemas visivos, cuestionarnos sobre aquello que vemos, rompiendo con pequeñas estrategias y por lo tanto permitiéndonos confrontarnos con esa imagen intolerable. ¿Sí? No sé si me hago entender un poco hasta acá, pero bueno, tal vez con los ejemplos nos resulta un poco más fácil entender este discurso. Yo he elegido como dos tipologías de artistas. Esta primera con la que quiero comenzar, que es un artista colombiano que se llama Leonel Castañeda, que cuestiona mucho justamente la forma en que se muestran las heridas, no necesariamente unas heridas determinadas por una violencia política, que evidentemente en Colombia pues es elemento dominante, sino también las heridas del cuerpo. O sea, Leonel Castañeda empieza a trabajar y a cuestionarnos mucho sobre, porque cuando hablamos de violencia nos olvidamos de aquello que experimenta realmente la violencia, que es nuestro cuerpo, entendido en todas sus dimensiones, o sea, no solo desde un aspecto puramente racional o emocional, sino justamente físico, porque las heridas, lo intolerable, queda siempre un rastro sobre nuestra piel, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra carne, y entonces Leonel Castañeda empieza a trabajar mucho sobre esto. Este es un artista que, como van a ver, nos juega con imágenes explícitas de violencia. O sea, en vez de intentar simularlo o intentar cuestionarlo como un Alfredo Yar y decir, pero ¿por qué tenemos que seguir viendo el cuerpo abierto? Leonel Castañeda nos lo vuelve a enseñar. Nos muestra esta carne, nos muestra este cuerpo, vísceras que saltan, esas cosas que nuestro instinto es, quítame eso, por favor, pero logra transformarlo y mostrarlo desde un punto que, como nos dice Rancière, rompe nuestros esquemas, rompe nuestra visibilidad y nos muestra el mundo desde otra perspectiva. Entonces les voy a mostrar dos ejemplos de sus obras. Esta, que es del 2017, Coinventa Anatómica, en la que el artista parte como de todas unas ruinas y vestigios que se van generando a lo largo del tiempo en nuestra sociedad occidental y bueno, en realidad en la historia, porque tenemos una historia. Él trabaja mucho como yendo a los rincones de la ciudad, vive en Bogotá, a buscar como esos sitios que tienen de segunda mano, tercera mano, mercadillos abandonados, de cosas que va recuperando, y se conecta mucho con un imaginario visual que en realidad está muy marcado en nosotros, que va desde la tradición de la historia del arte, desde la religión católica, que tal vez es el ejemplo máximo de imágenes intolerables que hemos aprendido a tolerar, porque no hay nada más sangriento que las torturas de todos los santos y sus ojos que les cortan y que los masacran y los queman vivos. Y él va y retoma todo esto desde también esa estructura visual y las complementa con estos objetos que efectivamente él sí va encontrando en la ciudad. Entonces nos juega justamente ya con este hacer convivir en la imagen la ficción de una iconografía clásica que tenemos muy asumida con vestigios de una realidad material que efectivamente existe y que él explora y se apropia en sus excursiones nocturnas por la ciudad. Esta era la instalación que él monta con este proyecto de Coinventa. Este
esto que vemos, esto blanco acá, ahora les muestro brevemente el video, es un manto pues gigante, como vemos, casi como un sudario de Cristo, efectivamente, como esta tela en la que se ha envuelto el cuerpo de Cristo y que mantiene ese contacto como un testimonio de que Cristo sí existió, sí pasó por la pasión, sí dejó su rastro visivo sobre este material, que debajo tenía una turbina que lo va inflando, lo mantiene entonces casi como un cuerpo vivo que respira, que se infla, que ocupa el espacio. Y sobre el fondo tiene colgados todos estos collages, que es el material principal trabajo de Leonel Castañeda. Él siempre, como les digo, va a retomar imágenes del barroco, sobre todo, que ha sido como el momento donde además la muerte ha estado ahí muy presente, este memento mori de recuerda constantemente que morirás, que esta vida es efímera, que pasa y que todo lo que vemos tarde o temprano pasará con la muerte, junto a imágenes que toma en cambio de revistas de todo tipo, desde revistas comerciales hasta pornografía, hasta médicas, científicas, demás, y nos va construyendo una nueva visión del cuerpo. Entonces, estos son algunos de los collages que están en el fondo. Aquí les muestro uno por uno, donde efectivamente vemos cómo va complementando esta forma que es de la religión cristiana, de los ladrones crucificados junto a Cristo, frente a lo que podría estar sucediendo dentro de este cuerpo en el momento en que es colgado o crucificado. Entonces retoma fragmentos de cuerpos muertos, como les digo, de todo tipo, y los fusiona con estas formas, en cambio, tomadas de la iconografía clásica. Y de esta manera, pues ya va generando en el espectador esta sensación de quiero ver, pero no lo quiero ver. O sea, como que sé que es ficticio, sé que esos cuerpos son montados, que esto no está, pero de alguna manera también sé que eso podría suceder y podría ser real. Acá pues es una parte mucho más amplia, pero lo mismo, esta costumbre muy religiosa de la reliquia, del gusto por mantener el muerto, por conservarlo, por observarlo, por tocarlo, que bajo este contexto es válido, es perfecto, no tiene nada de perverso. O sea, no, ¿quién dijo que eso es perverso? O sea, al contrario, el muerto te está haciendo un milagro. Pero si lo descontextualizamos y lo ponemos de esta manera, nuestros esquemas se van rompiendo y nos va generando ese rechazo y esa necesidad de cuestionar lo que damos por hecho o por dado. Y en esta búsqueda de él no es solo, como les decía, un querer cuestionar esta idea de lo intolerable y de la herida del cuerpo solo desde lo abstracto que puede ser una representación o un cuerpo muerto, sino incluso desde cosas que en origen no tendrían que tener una carga agresiva de violencia, pero que terminan teniéndola también por el imaginario que nosotros proyectamos sobre ellas. Entonces, Lionel suele recoger todos estos instrumentos producidos por la industria, tanto de la medicina como estética, que al final son formas de torturar el cuerpo, que se supone que tienen una función positiva, porque si es médico, pues es una faja que necesitas para curar cierta cosa, pero que inevitablemente siempre está impregnando sobre ti una cierta agresión, un dolor, una herida, o efectivamente bajo todos los parámetros estéticos que nos hemos ido construyendo, sobre todo en las mujeres. Entonces, la cintura estrecha, poca barriga y todas estas fajas que se construyen y que son una tortura que se implanta sobre el cuerpo, pero que puestas bajo este contexto empiezan a ser descontextualizadas y nos muestra de manera más evidente como ese aspecto un poco hiriente que hay detrás de este querer infligir sobre el cuerpo una transformación obligada. Entonces, Lionel, pues eso, va jugando con pequeños detalles, de incluir a veces estos bordados con el rojo como una herida abierta, pero que va acompañado de estos cuerpos. O sea, es todo un montaje que va como
activando dentro de nosotros muchos parámetros visuales, muchas expectativas e ideas que tenemos para cuestionarnos sobre nuestra manera de entender esa tradición del cuerpo y el cuerpo como un lugar que acoge toda la violencia y todo lo intolerable. Este trabajo que he seleccionado, que es como muy emblemático de toda la indagación artística de Lionel, se acompaña de otros trabajos en los que él, en cambio, sí que va a cuestionar más una situación específica e histórica del país de Colombia, y en este he seleccionado solo este trabajo que se llama Caja Negra Armero. Este es un trabajo que él presenta en el 2015 en este centro de memoria en paz que se construye en Colombia pues hace unos años, justamente para tratar como de reconstruir nuestra historia de violencia. Y es efectivamente una caja negra, un container que tiene ya de por sí pues toda una serie de significados y simbologías asociadas. Por un lado, la idea del container, de un contenedor, ¿no? De este objeto que transportamos en el que guardamos toda una serie de pertenencias o de productos que se quieren transportar de un lugar a otro, que es por lo tanto como un espacio sagrado en el sentido que queremos proteger fuertemente aquello que se encuentra dentro de este contenedor, pero que él, como ven, pinta completamente de negro fuera y dentro y lo llama caja negra. Y con caja negra, pues nos activa otras dos cosas. La caja negra, que es ese objeto otra vez como sagrado o sea, fundamental cuando hay un accidente aéreo o un accidente de trenes, porque es aquello que nos permitirá reconstruir qué ha pasado en ese momento, es como el conservador de la memoria fundamental de un acontecimiento trágico, violento, que viene asociado a muerte, a dolor, a angustia, a fracaso, a todas estas sensaciones que volvemos un poco al juego del lenguaje cuando hablamos además de estos accidentes. Si pensamos, por ejemplo, a los seguros privados, es un siniestro, el siniestro aéreo, el siniestro de trenes, el siniestro que el seguro debe cubrir, y él va a retomar esta idea de la caja negra como ese lugar fundamental, ese objeto fundamental para poder entender cómo se dio este siniestro. Y por otro lado, caja negra se reconduce también a una terminología de psicología que alude a todos aquellos mecanismos de la memoria que no se logran estudiar bajo los mecanismos clásicos de la ciencia, o sea, que no se pueden cuantificar, no se pueden esquematizar, no se pueden explicar de forma científica y por lo tanto se tienden a ignorar, a descartar, a olvidar. Entonces, la caja negra es, por un lado, el objeto que nos permite recuperar los recuerdos y reconstruir la historia de un siniestro, y a su vez es aquello que en cambio queremos olvidar por completo y tendemos a ignorar. Y dentro de esta caja negra, Lionel, ¿qué hace? Pues lo que les decía, la pinta toda de negro internamente, pone una entrada de luz mínima, de manera tal que el espectador, una vez que entra en ella, se encuentra sumergido en esta oscuridad en la que no puede discernir nada en un primer momento, hasta que los ojos no se acostumbran, y por lo tanto estás como invadido por esta misma oscuridad de un espacio que no sabes muy bien qué es lo que hay dentro. Y como les decía, se llama Caja Negra Armero porque hace referencia a un desastre que sucedió en Colombia en el 85, que fue la explosión del Nevado del Ruiz en Armero. Entonces, el volcán hizo una gran explosión, por más que la población estaba avisada desde hacía tiempo, no hubo todo un sistema efectivo de evacuación por parte del gobierno, y quedaron sepultados completamente el pueblo de Armero, la población, como pasó con Pompeya, solo que en el 85, y pues fue una tragedia realmente muy grande a nivel nacional. Luego las ayudas humanitarias fueron un desastre, todo se gestionó terriblemente y es como una herida muy grande que hay dentro del país sobre lo que fue Armero. Entonces, Lionel lo que hace es contactar a un fotógrafo que descubre que fue un testigo directo de esta catástrofe
y él en ese momento tomó muchísimas fotografías de los cuerpos muertos, de lo que había, de los desastres, de las casas del pueblo, pero nunca reveló esas fotografías. Las conservó desde el 85 hasta el momento en que se encuentra con Leonel Castañeda, y es Leonel el que revela esas fotografías y saca a la luz pues un testimonio muy impactante y recopilado de manera directa en medio de la tragedia de lo que fue. Y a partir de esas fotografías, él lo que construye son estos collages, en los que son otra vez como panorámicas, como si fuera una fotografía hecha con un lente grandangular, en el que nos pone como unos paisajes que en un primer momento pues es difícil entender qué es la tragedia ahí, o sea, está todo muy cuidado, es un artista que se preocupa cantidades por el detalle, por la precisión, por la perfección del esto, pero luego va recortando y nos empieza a mostrar en cambio situaciones ya como estas, que pues donde no es el paisaje, o sea, es la misma composición tipo paisaje grandangular, pero donde ya el cuerpo muerto empieza a aparecer en primer plano. Estas reconstrucciones de la tragedia, reconstrucciones de un testimonio, que no es coger las fotos y ya está, sino empezar a crear nuevas narraciones a partir de una fotografía de documental. Y claro, una vez que el espectador logra recuperar la vista, logra entrar y se encuentra en primer plano con estos cuerpos quemados, petrificados, muertos, que despiertan en nosotros todas las sensaciones que asociamos a este evento, pues el rechazo empieza a ser inmediato, pero hay siempre, como decíamos, este juego por parte del artista o esta habilidad del artista de romper nuestros esquemas y por un lado invitarnos a quererlo observar para tratar de descubrir qué es lo que estamos viendo, por más que aquello que se muestra es completamente intolerable frente a nuestros ojos. ¿Qué sucede con este tipo de trabajos que hacen este uso explícito de la violencia dentro de lo que vemos? Según el mismo Rancière, nos dice que el problema que podemos encontrar a veces con estos trabajos es que tienen un impacto solo sobre aquel espectador que de por sí ya se siente culpable. O sea, solo aquel espectador que tiene conciencia de la tragedia de aquello que está observando y que dentro de sí tiene un cierto instinto de culpabilidad por poder estar en esa situación privilegiada que le permite observar esto sin ser víctima de esto. Entonces, vuelve y dice, ¿qué sentido tiene? O sea, al final vamos a llegar siempre al mismo público, cuando en teoría el arte o este tipo de acciones tendrían que intentar generar el deseo de una acción y un cambio, o como mínimo una conciencia sobre aquel que no tiene ya asimilado en sí un cierto sentido de culpa o responsabilidad o deseo de acción sobre lo que acontece. Y ahí es cuando entran artistas, volvemos al ejemplo que hiciste, Patri, de Alfredo Yar, que nos dice, pero ¿para qué muestro otra vez la imagen? Necesito encontrar una forma de cuestionar al espectador sacándolo de su parámetro de esta imagen de tragedia. Y ahí es cuando entonces les mostraré ejemplos de otros artistas que justamente nos cuestionan, nos inquietan desde una perspectiva donde la violencia está completamente ausente. O sea, mientras que en Leonel Castañeda vemos el cuerpo disecado, muerto y nos huele, con estos artistas que yo reúno bajo la idea de lo siniestro, en cambio vamos a jugar sobre un aspecto mucho más sutil, y es esa sensación de incomodidad frente a lo que vemos sin saber por qué nos incomoda. ¿Qué es lo que nos lleva a desear observar esto, a contemplarlo, a verlo y a un cierto punto además entrar en toda esta otra polémica sobre el convertir en hermoso o bello algo que de por sí está asociado en cambio solo a una sensación de temor y de angustia? Entonces, antes de entrar en los ejemplos, les voy a hacer un poco más de teoría aquí, un poco para situarnos sobre qué es este siniestro, lo siniestro. Y efectivamente, pues partiré un poco como del gran teórico del tema, que es Freud,
quien efectivamente en 1919 publica este ensayo que se llama Das Unheimlich, en alemán, que nos habla de esa categoría. O sea, tenemos como las categorías estéticas, lo siniestro es una de estas categorías, pero que hasta antes de Freud se había intentado de alguna manera abarcar, pero no había sido posible como generar una idea tan clara. Y Freud es el primero que nos sitúa un poco en lo que es este Unheimlich. En español, como decía Patri, el término se ha traducido como lo siniestro o lo ominoso. En italiano se conoce como lo inquietante y en francés es una terminología que sería como la inquietante extrañeza. Y efectivamente es un término que el mismo Freud dice es que es intraducible, o sea, solo lo podríamos entender bajo este lenguaje de alemán, pero necesitamos necesariamente encontrarle un símil en otros idiomas, porque en alemán, pues el término se compone de estas dos palabras, que son Heimlich y el antes, que sería la negación del Heimlich. Según Freud, y pues según la definición, o sea, Heimlich es aquello que nos resulta familiar, íntimo, que nos da una idea de seguridad, que pertenece efectivamente como a nuestro ámbito de la casa, de la familia, de la cercanía, pero que a un cierto punto hace parte de un aspecto tan privado de nosotros mismos que lo queremos mantener en secreto, o sea, que no sea público, es tan familiar, tan íntimo, tan cercano, tan propio, que lo mantenemos aislado de los demás y por lo tanto en ese esconderlo a la vista de los otros, terminamos escondiéndolo a nosotros mismos. O sea, es como que lo guardamos tan adentro en esa familiaridad que resulta extraño. Y sale a la luz, o sea, todo esto es un proceso también psicológico, que es el de la remoción, de cuando tenemos una situación que hemos experimentado y que nos ha dejado un trauma de alguna manera, lo que hacemos es removerlo de nuestra memoria, llevarlo hacia lo más profundo de nuestra inconsciencia, y lo siniestro lo que hace es sacar a relucir eso que hemos convertido en algo tan privado y tan interno, que cuando sale a relucir no lo reconocemos. O sea, nos resulta familiar, pero no entendemos por qué es familiar si no asemeja a nada que nos resulte realmente familiar. Por lo tanto, Freud nos dice que lo siniestro es todo aquello que debiendo permanecer oculto ha sido revelado, porque acontece algo que nos saca otra vez a flote eso que no queríamos ver, y en este proceso todo aquello que era familiar se hace extraño. O sea, las certezas que teníamos nosotros sobre esto desaparecen y nos resulta incómodo, incierto, desconocido. Por lo tanto, generalmente estos siniestros se asocia con una situación vinculada a nuestra infancia, que es esa fase en la que vivimos la mayor cantidad de experiencias que luego quedan acumulados en nuestro interior y que con el pasar de los años vamos ocultando, ocultando, ocultando hasta transformar. En este sentido, que resulta muy apropiado para explicar y mostrar y despertar justamente esta sensación de lo siniestro, la fotografía. Porque justamente la fotografía es aquel tipo de imagen con el cual nos hemos familiarizado de manera excesiva, vivimos nuestra cotidianidad, nuestra vida, nuestros recuerdos, nuestra relación con el universo propio y ajeno a través de la fotografía. Hemos aprendido por la historia y por la manera en que se produce la fotografía, que la fotografía es una teoría, una huella real, o sea, como dice Philippe Dubois, sustraída del espacio y del tiempo, o sea, esa imagen fotográfica, lo que me muestra es real, porque si no esa fotografía no se podría haber hecho. Pero del mismo modo también sabemos que la fotografía es una imagen que se puede modificar muy fácilmente, se puede alterar y que además es el resultado de la elección de quien fotografió. O sea, que es ahí sí probablemente algunos de los aspectos que hablarás con Instagram la próxima semana, Patri, no sé, pero igual la idea que construimos la realidad que queremos a través de la fotografía y nos sentimos además reconfortados y seguros que por su carácter fotográfico que esa imagen que estamos construyendo es real.
Entonces, la fotografía nos pone en una situación de ambigüedad constante entre la ficción y la realidad, y por lo tanto ahí entendemos por qué es tan efectiva en lo que les decía, cuál es nuestra relación de placer o elección en buscar imágenes de violencia e intolerables si no los ponen en un ámbito de ficción, y nuestra necesidad o tendencia a rechazarlas si no las presentan como una imagen de realidad. La fotografía nos sitúa automáticamente en el limbo. Lo que te muestro es real, pero también es ficticio. Entonces mira a ver tú como espectador de qué manera te sitúas frente a aquello que te estoy mostrando. Y he elegido una serie de artistas que nos están hablando todo el tiempo del ser humano, de la presencia de nosotros como humanos en el mundo, pero sin mostrarnos nunca una sola figura humana, sino que justamente nos juegan sobre el vacío, las huellas dejadas por la presencia o el paso humano. El primero que quiero mostrarles es este artista de Afganistán, Simon Norfolk, de Inglaterra, que trabaja en Afganistán, que una vez más irá a trabajar sobre la idea de la violencia, la guerra, los desastres y las huellas que estos dejan sobre una sociedad, pero sin mostrarnos de manera explícita ninguno de estos acontecimientos. Él desarrolla, pues eso, durante este año 2001-2002, toda una serie como de reportajes de los rastros que han quedado en Afganistán de los bombardeos, los bombardeos de Estados Unidos y de Inglaterra, pero también las guerras civiles que se vive en los años 90, o sea, como toda esta historia que se acumula en la ciudad y que va generando distintos estratos que se van cubriendo y deshaciendo y volviendo a destruir, dejando en evidencia lo que hay detrás. Entonces, son paisajes como este, en el que, como les decía, ya no aparece nada que a nuestra vista sea de manera explícita intolerable, no hay una situación de violencia directa, pero estos son ruinas de que la ruina evoca automáticamente a la idea del tiempo, de la destrucción, de sueños proyectados en un determinado momento sobre una posibilidad de construir una sociedad que el tiempo y la historia ha ido destruyendo. Cuando sabemos que además esto se refiere a un contexto de guerra, esas pocas nociones empieza a desatar en el espectador una sensación de la foto puede ser muy bonita, muy estética, pero hay algo en ella que no me permite relacionarme de forma pacífica con lo que estoy viendo. Entonces, como ven, en este caso es un artista que estudia, bueno, todos los fotógrafos que veremos estudian mucho la composición de la imagen, los luces, como que apropiarse de una estética de buena fotografía, pero para enseñarnos los restos de un territorio que sigue manteniendo en sí todas estas huellas de violencia y de guerra que no ha podido de ninguna manera ocultar ni salir plenamente de ella. Encontramos situaciones como estas, que entonces es el cine donde ya vemos un poco de forma más directa los bombardeos, las huellas de las balas que están ahí, pero de por sí volvemos a lo mismo, son imágenes que no tienen nada de violento, o sea, no tienen una situación intolerable realmente a nuestra vista, sino que activan la posibilidad del espectador de proyectar lo que sabe sobre lo que no ve. O sea, nosotros no vemos ahí el momento de la batalla ni de la guerra, sabemos que existe y por lo tanto nuestra tendencia nos lleva a querer proyectar sobre eso lo que ha sucedido, y eso empieza a situarnos en este limbo que es lo siniestro, que es esta sensación de no entender muy bien por qué nos está inquietando una fotografía o una imagen, qué es lo que está desatando dentro de nosotros si la imagen no tiene nada que explícitamente nos pueda hablar de esa violencia. Por otro lado,
¿Qué pasa? Las ruinas también han tenido en distintos momentos una carga de hecho romántica, o sea, en el romanticismo la ruina tenía un valor específico, es también, no sé, el turista o el apasionado de arte que pasea por las grandes ciudades, por Roma, que es el emblema de la ruina, asociándolo en cambio a una sensación placentera de descubrir la historia, de poderla revivir, y en estos casos se nos están activando las dos emociones entre eso a lo que asociamos la ruina como una situación de un pasado muy lejano que otra vez no nos ha tocado y la ruina que en cambio pertenece a nuestro presente y por lo tanto nos confronta con lo frágil que es nuestro propio presente y nuestra propia vida y nos pone otra vez en esta situación de alguna manera privilegiados de estar escudados detrás de la ficción de la fotografía que se remite a algo que pasó y que podemos ver, pero que sabemos que es real, que es concreto. Sobre esta línea, no sé igual si alguien tiene un comentario o una duda o bueno, si voy como, si está siendo claro un poco los conceptos. Pero sobre esta línea, pues me gustaría hablar también de este otro fotógrafo, Juan Manuel, bueno, él es un artista que trabaja también mucho con video, pero mucho con fotografía, que es Juan Manuel Echavarría. Aquí sí volvemos un momento a Colombia. Él tiene esta serie que aún está en proceso, o sea, la sigue alimentando cada vez más, que empieza en el 2010 porque lo invitan a una zona específica en el norte del país que fue pues uno de los espacios más golpeados por toda la guerra y el conflicto armado, sobre todo durante el 2002-2004, y lo invitan a celebrar como el aniversario de una de las peores masacres que acontecen en este lugar, que son los Montes de María. Y cuando él está allá, empieza a recorrer el espacio y empieza a encontrarse con espacios como estos, que son las escuelas que había en esta zona y que empiezan a ser abandonadas por la guerra. Y lo que nos muestra son como estos espacios que son las escuelas de los niños, o sea, estos espacios que tendríamos que asociar con la idea del momento de la vida, del aprendizaje, del juego, de la risa, del momento de máxima vitalidad, ahora son solo vestigios de ausencia y de muerte. Y recopila una, como les digo, una cantidad infinita, son muchos y realmente la sigue construyendo, de estos espacios que se convierten como en lugares de fantasmas cargados de estas presencias que ya no sabemos cómo interpretar, si son presencias de alegría o de dolor o de trauma. En muchas de ellas la naturaleza empieza a apropiarse otra vez del espacio, entonces también como esta pugna constante que existe entre naturaleza e intervención humana sobre el territorio. Esta, por ejemplo, es una pizarra que ha quedado ahí de esta escuela, donde además es muy impactante que lo último que se escribió sobre este espacio es una frase que dice: lo bonito es estar vivo, cuando con lo que nos estamos confrontando es con la muerte y con la ausencia y con muertes que son producidas de manera violenta. Entonces son estos espacios que empiezan a asumir este carácter que, como les digo, no sabemos muy bien cómo leer. O sea, lo siniestro lo que hace es situar al espectador en una incertidumbre constante en la que no sabe cómo leer lo que está viendo, porque siente una atracción hacia ello, es capaz en cierto modo de definirlo como bello, pero sabe que lo que hay detrás no es bello y es una incomodidad constante frente a aquello que está sucediendo. Y imágenes como esta, sobre todo, por ejemplo, son también imágenes en las que, sobre todo a través del cine, nos hemos familiarizado y nos han familiarizado muchas veces desde una narración incluso pues asociada a lo bonito, no sé, o sea, si pensamos, por ejemplo, en un Disney y pensamos en La Bella Durmiente,
pues la Bella Durmiente se supone que está en un castillo sumergido en medio de una naturaleza que el príncipe tiene que atravesar y llegar, y es un poco como esta idea de un espacio que ha quedado ahí suspendido en el tiempo y que la naturaleza se va comiendo. La idea también de estos, de un Jumanji, donde pues sí hay la acción y todo, pero es como, ¿esto es real o es ficticio? ¿No? O sea, Freud nos dice que lo siniestro se desata cuando no podemos encontrar de manera clara si lo que estamos viendo es real o es ficticio. Y la fotografía nos pone siempre en esta situación. Entonces, pues estos son muchos de estos panoramas que Juan Manuel Echavarría fotografía y que nos van rompiendo como nuestros imaginarios y nos van sumergiendo en nuestros espacios. Pero, digamos, no siempre la ruina o esta sensación de inquietud, de suspenso, podríamos decir, se desata solo con situaciones vinculadas a la violencia política o de conflicto de guerra. Y hay este caso que es, pues que fotografía este fotógrafo francés de esta isla en Japón que se llama Hashima, que es una isla que se construye en los años 50 en Japón porque se encuentran grandes, es una mina de carbón muy fuerte. Entonces, durante en realidad a finales del 800, cuando se empiezan a descubrir todas estas minas de carbón, el carbón es la materia prima más potente que pues que sirve como muchos recursos para todo el crecimiento industrial. Entonces, en Japón construyen toda una serie de túneles que permiten explotar esta isla y para poder llegar a su explotación, pues construyen una ciudad completa, amurallada, como se ve, para poderla proteger de las olas del mar y de toda la sal marina y demás. Y dentro construyen una ciudad para los trabajadores y sus familias que tendrán que explotar esta mina de carbón. Durante las guerras, pues es el auge absoluto de este lugar, llega a ser una de las ciudades más sobrepobladas en el mundo durante este tiempo, donde hay tal cantidad de gente que no hay espacio para una gota de verde, ni un parque, ni nada, una ciudad absolutamente productiva, donde además resulta ser como un privilegio poder ir a vivir y trabajar acá. Pero hacia los años 70, cuando en cambio el petróleo empieza a ser la materia prima más fuerte, pues este lugar empieza a perder la potencia que tenía y la industria que la tenía decide vaciarla, decide que ya no sirve para nada y que ya no quiere explotarla y por lo tanto le da a los trabajadores el plazo realmente como de una semana para desalojar completamente la isla. Y a partir de esa semana bloquean todos los transportes, no llega ya ningún tipo de embarcación, no llega nada y por lo tanto toda la gente debe salir en muy poco tiempo y abandonar completamente este lugar. La isla queda así completamente abandonada hasta hace unos pocos años, donde se ha convertido en un lugar de turismo masivo que activa otra vez ese aspecto que es el turismo frente a la catástrofe, o sea, el placer y el gusto de ver esos lugares que nos reconectan con el horror, como puede ser visitar los campos de concentración, donde hay por una parte esa necesidad de narrar la historia pudiéndola experimentar, pero al mismo tiempo esa tendencia del ser humano a quererse confrontar con lo que se supone y se entiende como intolerable. Entonces, recorriendo la isla se encuentran estos, o sea, los vestigios completamente abandonados, las fotografías en la pared de la gente que vivía allí, los elementos de trabajo, la máquina de escribir y luego otra vez esta naturaleza que empieza a crecer entre las construcciones que vuelve a tomar el dominio de este espacio, pero lo que resulta interesante o por lo menos apasionante es que volvemos otra vez a estar en ese límite entre ficción y realidad. O sea, el cine nos ha hablado desde hace mucho tiempo del fin del mundo, la gran catástrofe, o sea, vamos a morir en un día, han llegado los extraterrestres a Estados Unidos y esto es el fin y hay que abandonar todo. Entonces, estas imágenes para nosotros son imágenes del cine.
y nos cuesta trabajo a veces asociarlo con imágenes que son reales, pero a la vez la fotografía nos está diciendo son reales, o sea, es una fotografía, no es un escenario construido. Entonces, como ven, está el espectador siempre en ese limbo entre la realidad y la ficción, entre esto sí, pero no. Nos resulta a veces, por lo menos a mí me resulta un poco alucinante que un lugar que ha sido fuente de crecimiento absoluto sea abandonado en un momento de esta manera tan loca y que se pueda aún recorrer los espacios y encontrar vestigios de vida tan concretos como estos, como si de verdad hubiera sucedido una gran catástrofe en medio de este lugar. Dentro de esta misma ola, un poco de catástrofes y de fin del mundo, que no es un fin del mundo, pero que nuestro imaginario tiene ahí, están también lo que fue Detroit, que es la ciudad pues estadounidense, que sigue siendo pues una ciudad bastante importante desde un punto de vista económico, pero en los años 50 es donde la Ford crea su primera fábrica de automóviles. Entonces, durante los años 50, Detroit realmente es una de las ciudades más potentes económicamente en el país y hace que llegue a la ciudad toda la clase alta de Estados Unidos, un crecimiento industrial potentísimo, es el crecimiento de Ford, y esto tiene un crecimiento tan veloz que a un cierto punto las mismas fábricas de la Ford se ve obligado a transferir las fábricas a los suburbios de la ciudad y empieza a generarse una crisis social muy grande dentro de la ciudad, de tensiones, sí, como de pérdida de ese referente económico que fue, hasta que también toda la población se va desplazando hacia la periferia y empiezan a quedar en Detroit espacios que eran las grandes construcciones de mucho dinero que tenía que mostrar esa potencia económica, abandonadas completamente a su suerte. Entonces, esta era la estación central, que era justamente el punto de llegada a la ciudad, ese punto que marca la salida y la entrada a un lugar de mucho poder, pero hay un montón. Esta es la sala de espera, donde además, como les digo, crece, o sea, se construye en un momento de mucho auge económico, donde bajo toda la estética norteamericana hay también el deseo de apropiarse, de crear este eclectismo arquitectónico, un poco del imaginario de la grande construcción europea, de lujo, de neoclásico, pero que se enriquece la contemporaneidad, que empiezan a estar abandonados completamente. Y otra vez es como una escena de película, o sea, aquí hubo el fin del mundo. Y el piano, los muebles, además muebles que reconocemos que no son familiares porque estamos hablando de ruinas contemporáneas, que no estamos viajando a un espacio completamente lejano, sino que en realidad nos resulta muy familiar y al mismo tiempo desconocido. O sea, estas sillas, este tipo de muebles, esto es un hotel, ¿cómo se llama? El papel de decoración sobre las paredes, son todas cosas que tenemos a nuestro lado, que pertenecen a nuestro mundo, pero que aquí hay algo extraño en ello y no logramos discernir muy bien qué es lo que acontece ni saber cómo relacionarnos. Vuelve y aparece la escuela, si ven, es un tema recurrente en esta necesidad de hablar de lo siniestro porque nos rompe demasiado nuestros esquemas, o sea, la infancia es el comienzo de la vida y no el final de la vida. Y la escuela es ese espacio que tendría que acoger a estos niños, tendría que darles una situación de seguridad y de repente es el emblema de la muerte, de la ausencia y del dolor. Pero son imágenes como esta estación de policía llena de todas las fotografías de los que tendrían que haber hecho parte de un historial, todo que empieza a estar abandonado y no logramos darle un sentido a estos espacios, o sea, no logramos entender, pero sí que nos lleva a cuestionarnos sobre qué realidad estamos construyendo, o sea, qué sociedad estamos construyendo donde los lugares
son desechables y las ciudades son desechables y los espacios son desechables al punto tal de convertirse en estos emblemas del fin del mundo sin ninguna necesidad de que haya una catástrofe específica en ella. Y para terminar, quería mostrarles este último ejemplo que en cambio sí nos habla de una catástrofe que es Chernobyl. Y cómo vamos a ver cómo esas imágenes que sí están asociadas a una catástrofe trágica, que fue terrible, que llevó una cantidad de muertes y de dolores y de sufrimiento sobre los restos y consecuencias que tuvo toda la explosión sobre los habitantes de Chernobyl, las imágenes que vamos a ver son tan parecidas como a esto. Y por lo tanto son tan similares como a cualquier imagen de fin del mundo. Este es el trabajo de dos hermanas, Jane y Louise son hermanas, son gemelas de hecho, que recorren muchos estos lugares. Este proyecto surge a raíz de retomar un proyecto inicial que hace un director de cine cuando explota Chernobyl, que a los pocos días va al lugar después de que explota la planta nuclear, con la idea de poder grabar en directo lo que ha sucedido. Hace todas las tomas de Chernobyl y cuando regresa a Kiev para empezar a editar la película, el documental que está haciendo, se da cuenta que no han quedado bien grabadas las imágenes y que tiene muchos baches blancos en medio de la película cinematográfica. Cuando empieza a explorar se da cuenta que no es que él no haya grabado bien, sino que las radiaciones todavía eran tan potentes en Chernobyl que lo que hizo fue quemar la película y por lo tanto ya no está. Y el director muere al poco tiempo y la cámara pues, de filmación tiene que ser enterrada como vestigio cargado de nuclear. Estas hermanas retoman esta idea, regresan ya en el 2010 a Chernobyl y empiezan a fotografiar estos lugares que, como ven, son prácticamente las mismas imágenes de un Detroit o de un Hiroshima, pero en este lado sí cargada de todo este peso que implicó la explosión de la planta nuclear. Ellas introducen siempre este detalle que es un palo para medir yardas, que es un objeto también en desuso, para hacer como una alusión a esta necesidad del hombre de apoderarse y medir y volver científico lo que no tiene la posibilidad de ser científico. O sea, cómo la ciencia y el crecimiento científico termina muchas veces yendo en contra de nuestra esencia propia como seres humanos, hasta ser completamente obsoleto lo que tendría que tener una vida concreta. Y siempre estos restos de humanidad que vemos su muerte, vemos su ausencia, vemos su dolor sin verlos. Por lo tanto, es desde ahí donde efectivamente estos artistas nos activan esa posibilidad de confrontarnos con lo intolerable sin que lo intolerable esté presente de manera explícita en la imagen. Y bueno, viendo el tiempo también creo que un poco me paro por acá. Voy a dejar de compartir la pantalla. Así también, si hay preguntas o dudas sobre un poco estas dos líneas que he querido abordar, pues las podemos un poco comentar. Yo te pregunto, yo tengo dos curiosidades, o sea, la parte, digamos, académica. Es decir, tú empezabas diciendo que algunas de estas imágenes son violentas, mientras que otras, o sea, la diferencia entre una imagen que representa la violencia y una imagen que contrariamente es violenta, ¿no? Casi como si la imagen tuviera la posibilidad esa de personificar, tomar vida y agredirnos personalmente, ¿no? Entonces, para ti, todas estas imágenes que has presentado en la clase de hoy responden a uno de esos dos parámetros. Y en tal caso, ¿cuál? Las que presenté, digamos, las de las ruinas de ciudades, para mí son ese tipo de imagen que no
o sea, que habla de una violencia sin que la imagen sea violenta. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, como espectadores nos permiten entrar mucho más en la tragedia, en el dolor, como vincularnos de alguna manera porque no estamos siendo agredidos constantemente por la imagen. El trabajo de Leonel Castañeda está un poco en el límite, porque son imágenes muy explícitas que juegan, que ahí sí podríamos clasificarlas de alguna manera como que ellas en sí son violentas, pero en el momento en que él reconstruye las imágenes a través del collage o digamos interviene una faja haciendo el bordado, haciendo esto, va rompiendo un poco esa violencia directa que la imagen puede ejercer sobre nosotros, cosa que en cambio no sucede en un reportaje documental súper amarillista que lo que busca es justamente impactar al espectador desde esa parte más sensible y entonces termina siendo una agresión hacia el espectador, una violencia hacia el espectador. Y estaba pensando que otra categoría, más allá de la imagen, ¿no? Que aquí has hablado mucho de fotografía justamente por esa digamos, relación o índice con la realidad, ¿no? Del propio medio, aunque después pues, bueno, se ha venido distorsionando con toda la llegada de la fotografía digital, pero pensando en un ejemplo digamos que trata siempre sobre estos temas, pero que podríamos considerar escultura, a los chicos les he hablado del trabajo de Teresa Margolles, ¿no? Y ahí es un poco como se me juntan un poco las dos categorías, porque por un lado estoy pensando en la obra más conocida de ella, ¿no? Esos trapos impregnados en sangre, ¿no? Que hasta tienen como cierta atracción estética, pues porque tiene esa parte, digamos, de abstracción, de degradación de color, ¿no? Que puede tener el mismo efecto que una pintura abstracta, ¿no? Pero después está ahí ahí sí, ¿no? Tú hablabas de esto, de los restos, o sea, ay, no me sale la palabra. Existencia real, material No, no, sino en la iglesia, de cómo en la religión católica y toda bueno, no fascinación, toda esta adoración por la reliquia, ¿no? Y en el caso de ella, esos trapos constituyen reliquias como tal de una muerte, ¿no? Entonces ahí como que sí, me parece que ambas dos llegan como a cierta digamos, convivencia, ¿no? Esas dos categorías o sea, como que has hablado abarcado. hoy. Sí. Ah, Sí, pero es que digamos, lo que resulta interesante, por ejemplo, el trabajo de Teresa Margolles, para mí, y bueno, y muchos de esos artistas que también, por ejemplo, Juan Manuel Echavarría también lo hace con otro tipo de trabajos, es que de todas maneras hay como, o sea, que logran situarse en un límite, en una frontera, porque efectivamente tú te encuentras con este telón, con esta enorme cortina de Teresa Margolles y como dices en un primer momento, la forma misma de la tela te atrae, te lleva a quererla ver, como que no tienes el impacto directo a que si fuera la sangre o el cuerpo que ha dado vida a esa tela, ¿no? Entonces es como esa posibilidad de empezar a cuestionar y presentarnos lo intolerable sin que necesariamente se vuelva violento de forma directa al espectador, pero en realidad siempre hay una cierta violencia, o sea, lo siniestro también tiene eso, o sea, es como un punto, por eso es siniestro, por eso nos lleva a una situación que queremos ver porque nos reconduce con algo muy íntimo, muy directo, muy privado, pero que no por nada hemos removido de nuestra conciencia. Y como que con Teresa Margolles es, quiero ver la tela, puede ser hermosa, tiene todo este carácter, pero al mismo tiempo necesito removerla porque cuando descubro qué es lo que la hace hermosa, sale en mí algo que no quiero saber qué es. ya, es verdad. Mm. Sí, o sea, como que algo que has empezado apreciando desde la ignorancia, ¿no?
de no conocer los detalles, cuando los conoces te produce una repulsión que no necesariamente tenía que suceder si no, o sea, si no tenías, si no conocías el detalle de que ha utilizado sangre humana, ¿no? Exacto. De asesinatos. Sí. Veo que hay una pregunta, Miguel. Buenas, ¿qué tal? Hola. Bueno, me encanta mucho la clase. A ver, no sé, no sé si es una pregunta, ¿no? Vamos, más que nada quería comentar algunas cosas que también me han recordado y bueno, a través de eso pues sí puedo lanzar como interrogantes y tal. Lo que pasa es que como hemos estado hablando de muchas cosas, ahora tengo también un poco en la cabeza. O sea, por un lado me ha recordado, o sea, o me ha surgido interrogantes, ¿no? A hechos, por ejemplo, como obviamente como la visita a los campos de concentración, ¿no? Es decir, que al final es una especie de catarsis, ¿no? En el que la museografía te recuerda, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Ese pasarlo mal, incluso con los objetos que como comentabas, ¿no? Con las ruinas, no estás viendo la violencia en sí, sino a lo mejor te enseñan una montaña de zapatos de niños o te enseñan otros temas, pero creo que eso a lo mejor podría entrar de esa clasificación, ¿no? Y me ha recordado mucho, ¿no? También, yo que soy arquitecto, en una asignatura que era Intervención en el Patrimonio, debatíamos mucho sobre qué no debería ser conservado, pero incluso en estos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿de verdad los campos de concentración se tienen que conservar? O el muro de Berlín, u otras cosas que en realidad son horribles, ¿no? Y parte de eso, un poco la experiencia, ¿no? Esta catárquica de ir allí a pasarlo mal, ¿no? Y mira que no es una violencia directa, ¿no? También por el tema de la sangre, pues me está recordando mucho al activismo vienés, ¿no? Aunque su intención es distinta. Y bueno, también me estoy acordando mucho que por plantear otra cosa, yo estuve hace unos años en Sevilla, aquí en España, en la universidad hacían un congreso, creo que era un congreso, que se llamaba Expresiones Artísticas del Horror, ¿no? Que era de la estética de la filosofía, ¿no? Bueno, había muchos ponentes y si quieres buscarlo, la verdad que es muy interesante porque creo que las actas son muy interesantes porque había muchos ponentes muy distintos. Pero a mí me llamó mucho una de las conferencias que hubo que era sobre los vídeos del Daesh, ¿no? De las ejecuciones que hacía el Daesh, ¿no? El Estado Islámico, ¿no? Y el ponente lo que comentaba que al contrario que otros vídeos anteriores, ¿no? De fundamentalistas o de terroristas, que eran muy cutres, ¿no? Por así decirlo, el Daesh sí que utilizaba el arte, ¿no? Sí que utilizaba una profesionalización, ¿no? del vídeo para mostrarte esas imágenes, ¿no? Y es muy curioso porque me parece que un efecto inverso, es decir, te enseña esas imágenes súper crudas, que es para dar miedo, ¿no? Que es para enseñar eso, pero lo hace de tal manera que es a la vez artístico, ¿no? Desde un cierto punto de vista, no sé. Pero al final no es como Tarantino, que es una ficción que hace parecer real, sino que es algo real que hace que parezca que sea como elegante, ¿no? Y dentro de lo horrible que es, ¿no? No sé si eso se clasificaría en una de estas dos cosas, sería algo distinto o qué, ¿no? Pero me pareció muy interesante esa idea en su momento y la quería compartir con vosotros. Sí, pues de hecho, cuando Freud empieza a hablar de lo siniestro y luego pues obviamente hay muchos teóricos que han retomado el tema, pero Freud lo que nos dice que una de las situaciones que desata es sentirte sumergido en lo siniestro o vivir esa sensación de lo siniestro es justamente cuando el límite entre la realidad y la ficción se pierde. Y ese se puede perder para un lado como para el otro. Entonces, tanto en los ejemplos que yo estaba hablando, donde estamos situados en un contexto real, pero nuestro imaginario, la forma de la imagen nos lleva a percibirlo como una ficción, como igual que estás diciendo tú, o sea, donde realmente quiero documentar un evento de horror que está sucediendo y además estoy haciendo los videos con la intención clara de documentarlos y que quede testimonio que esto es, pero te lo voy a poner bajo una estética y una imagen que me reconduce hacia la ficción. Entonces tú estás ahí que al final no sabes cómo leer esto, o sea, no sabes cómo relacionarte porque es hermoso, es bello, cumple con eso, pero es real, algo que tendríamos que asociar con ficticio. Entonces nos desmonta completamente. Entonces, estas imágenes en concreto no las conozco, las que estás hablando, pero por lo menos como desde la descripción es muy en la línea de esta situación
Y yo creo que todos estos sitios, los campos de concentración, visitarlos o todos estos han entrado un poco ahí porque también los hemos visto tanto, tanto, tanto en películas sobre la Segunda Guerra Mundial, en series, en todo, que inevitablemente las tenemos ya absorbidas desde un imaginario visual que es ficticio, pero estamos dentro en algo que es real y que además está cargado de toda la forma en que se ha ido volviendo turístico, un espacio que su ser turístico tendría que tener una función histórica. O sea, es como que siempre nos sitúa en ese limbo en el que no podemos situarnos claramente por ninguna parte. Miguel, ¿me podrías repetir el convenio, el simposio que me dijiste? Que sí que me Sí, interesa, lo va a se buscar. llamaba Expresiones Artísticas del Horror. Listo. Vale. Ya hace tiempo que no lo miro, pero creo que las actas de las ediciones que se hicieron estaban por ahí. Perfecto, gracias. Nada, gracias. Belén. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas. nada, también pensando en la clase de hoy, que estuvo maravillosa, dentro de lo siniestro y el terror y el horror, me recordó mucho a un artista venezolano que tiene mucho tiempo viviendo en Francia, no sé si lo conocen, se llama Jacobo Borges. En la década de los 90, aquí en Caracas, había un retén de presos, se llamaba Retén de Katia. Y ese retén, bueno, lo evacuaron y lo tumbaron, lo minaron, pues. Y este artista, Jacobo Borges, encima de esas ruinas hizo una instalación con todos los elementos de los presos, con los utensilios de cocina, también habían fotografías, habían chuzos. Chuzos son las armas que hacen los presos. Y bueno, yo veía a la gente saliendo de ahí horrorizada, porque además de eso había una energía increíble, de verdad que había una energía muy densa. Yo estaba chama, también me afectó. Y bueno, me recordó todo esto que tú dices, porque aparte de eso, de que era más allá de una fotografía, era una instalación, ¿sabes? Tenía una carga muy, muy densa. La instalación, que ahorita realmente no me acuerdo cómo se llama, pero era sobre las ruinas del retén de Katia. Yo creo que hubo un grupo de artistas que trabajó sobre ese tema, Belén, porque, o si no, estoy aquí como pensando en una obra que yo vi de Molinari en la caja del Centro Cultural Chacao, donde él lo que colocaba, es que creo que era siempre el retén de Katia, donde él también había trabajado sobre, este mismo, o sea, sobre la misma idea de la prisión, y se había llevado parte de las puertas que estaban allá. ¿Es lo mismo? ¿Te suena? Sí, sí me suena, sí me suena. De hecho, yo creo que sí lo trabajaron varios artistas porque ese retén era un retén muy peligroso y estaba casi en el centro de la ciudad. Y cuando bombardearon ese edificio, bueno, imagínate, fue todo un espectáculo. Y bueno, muchos artistas lo trabajaron. Sí, de hecho a mí pues lo que digo, igual yo me he enfocado más desde la fotografía porque pues, me gusta mucho esta ambigüedad de la fotografía entre realidad y ficción, pero hay muchos artistas que trabajan directamente con los objetos, con los vestigios y que nos ponen en situaciones aún más difíciles, más inquietantes, porque sentimos que podemos casi que no solo observar, sino tocar lo que es el rastro de una situación de violencia. Y ahí el tema del intolerable se hace aún más fuerte porque es táctil, no solo visible. Exacto. Sí, claro, es como más vivencial, ¿no? Vives en la ruina, o sea, lo que estábamos viendo ahorita, esas fotografías maravillosas, la estás viendo. En cambio, aquí te metes dentro de la fotografía. Exacto, sí. No sé si me escuchan porque eso a veces me falla. A ver, pues también eso es algo como más vivencial, pues yo creo que Belén, no creo, Belén tendrá súper memoria de ello, Pamela y tal vez hasta Patricia si en algún momento le hablaron de ello. En el caso de muy cercano a Caracas, que fue en la vaguada, que es cuando las corrientes del río creció y se llevó toda gran parte de la ciudad de La Guaira.
eso, a lo que aludo ya después de eso son como, por ejemplo, las fotografías. No sé si alguien o algún artista, porque esa es como la incógnita que me sugiere, ¿no? Eh, como la intencionalidad, sino también las fotografías que quedan de esos momentos o los videos grabados de la situación. Es algo que tal vez juega también con el tiempo, pienso yo, porque en el momento en que yo lo pude ver, apreciar, sobre todo que tengo un familiar allá que gracias a Dios pues sobrevivió, pero en el momento en que uno lo podía apreciar en el instante, el pánico, el terror, el dolor y todo era como tan directo, mientras que ya al pasar el tiempo, cuando lo vuelves a ver, cuando haces uso como de todos estos elementos y juegas con la memoria ya, pese a todo, sabes que hay algún dolor, pero lo ves y de alguna manera lo contemplas. Entonces, pues es algo que quería como traer a colación, con que me recordó, ¿no? Todo lo que hemos hablado también, pues con el tema de visitar lugares, que pues en algún momento pues pudo haber sido algo hermoso, cayó en ruinas por alguna desgracia y pues ya cuando uno los trae otra vez como la memoria, ya viéndolo o visitando el lugar o viéndolo a través de una fotografía, pues ya no es como tan duro el golpe, sabemos de qué está hablando, sabemos a lo que está aludiendo, pero nuestro ser de alguna manera lo vuelve mágico, lo vuelve hasta así romántico, hasta, sí, algo, sí, fantástico. Yo creo que en eso que mencionaste, que me pareció increíble, pues la clase, pero en eso que mencionaste que el cine, y siempre yo aludo a muchas cosas, como que el cine nos proyecta cosas que van a suceder, pues en este caso nunca había contemplado también el hecho de que el cine también nos ha educado de alguna manera con cosas tan tristes, tan dolorosas y que nos ha acostumbrado también a verlas en la cotidianidad y la podemos soportar de alguna forma. Ujú. El cine y la fotografía, o sea, pues el cine surge luego de la fotografía, pero digamos que la fotografía tiene justamente esa peculiaridad, o sea, que es un, del mismo modo que es un testimonio en realidad, también es un velo de ficción, o sea, porque es eso, yo con la fotografía puedo ver algo que acontece muy lejos de mí, bien sea geográficamente como temporalmente. Y esa posibilidad de saber que eso está lejano remite un poco a lo que tú estás diciendo. O sea, si es una cuestión de tiempo, de algo que de alguna manera nos ha tocado de manera más cercana, como el ejemplo que dices con tu familia y tal, pues en un primer momento tenemos esa sensación de dolor o de recuerdo específico, pero el tiempo nos permite no hacerlo, pero a la vez cuando es una cuestión geográfica, aunque sepamos que está sucediendo actualmente, como puede ser la guerra de Ucrania y Rusia, como cualquiera de las situaciones que suceden en la contemporaneidad, la fotografía nos dice, lo estoy viendo, es real, lo puedo ver, lo puedo procesar, pero al mismo tiempo me está protegiendo en su ficción porque yo no estoy ahí. Entonces tiene como esa puerta, esa posibilidad de viajar en el tiempo y en el espacio y por lo tanto situarnos en realidades que al mismo tiempo estamos protegidos por su distancia. Que eso es muy guay. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Muchísimas gracias, Ana. Con gusto, pues me alegro que les haya gustado. Espero que queden ahí temas que les sirvan luego para el resto de las clases. Y que podáis dormir esta noche también. También, bueno, no he ido a las imágenes violentas, creo que lo podremos lograr. Mil gracias, Ana. Y chicos, nos vemos la próxima semana. Misma hora, mismo lugar.